Buenas tardes, muchachos. Vamos a empezar a la clase de hoy. Yo creo que esta semana nomás es según la notificación que o el instructivo que han mandado de la universidad. Esta semana nomás es virtual, pero vamos a ver la siguiente semana cómo están las cosas para ver cómo pasamos, pues porque no hay mucho transporte. Em, bueno, vamos a continuar hablando de la tuberculosis. La tuberculosis es un tema amplio, ¿no? Está dividido en varias partes, debido a que nosotros profundizamos en este tema porque es muy frecuente en nuestro medio y todos tenemos que saber, sean médicos, enfermeras, todo el personal de salud tenemos que saber manejar esta patología y tenemos que saber cómo detectar cualquier reacción adversa que pueda haber. Entonces, en esta clase vamos a ver las reacciones adversas a los fármacos antituberculosos más frecuentes de primera línea, ¿no? A los fármacos de primera línea, es decir, al esquema sensible, isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Luego vamos a ver también la resistencia a los fármacos antituberculosos de primera línea y el tratamiento antituberculoso de segunda línea que ahora contamos en nuestro país para poder tratar a estos pacientes con resistencia. Pero eso vamos a ir hablando más adelante. Entonces, como ven, esto de la tuberculosis es un tema amplio, requiere ver de diferentes ángulos esta enfermedad y analizar diferentes aspectos. Y bueno, uno de esos aspectos son las RAFAs, ¿no? RAFAs se abrevia, o es la abreviatura de reacción adversa a fármacos antituberculosos. Entonces, vamos a ver en esta clase las reacciones adversas más frecuentes. Mis gatos están peleando. Ya, entonces, vamos a recordar un poco acerca del tratamiento de la tuberculosis. ¿Por qué? Porque mucho depende de la dosis que le demos a nuestro paciente para la posibilidad tanto de generar una posible reacción adversa o también generar resistencia a los fármacos antituberculosos. Como en una clase anterior, hablando de tuberculosis y del tratamiento de primera línea, ya les había indicado de que el tratamiento se realiza por kilogramo peso. Hay una dosis que tenemos que darle al paciente según su peso y también tenemos que tomar en cuenta la dosis máxima de esos medicamentos. ¿Por qué? Porque por algo son dosis máximas que tolera el organismo, ¿no? Si nos pasamos de esas dosis máximas, entonces mi paciente puede desarrollar algún tipo de toxicidad, dando origen a estas reacciones adversas a los fármacos antituberculosos. Y como recordarán, esto ha sido pregunta de examen, ¿no? Les he dado un paciente de 75 kilogramos que, que tenía el diagnóstico de tuberculosis y la pregunta era dosificar el tratamiento antituberculoso según el peso, tomando en cuenta la dosis máxima, ¿no? Entonces tenemos dosis máximas que aquí está en este cuadrito que igual tenemos, o lo teníamos en las anteriores diapositivas del anterior tema, en donde tenemos la isoniazida como dosis máxima 300 miligramos. Por kilogramo peso se da 5 miligramos kilogramo peso, tenemos una dosis máxima de 300 miligramos, es decir, si a mi paciente, según su kilopeso, tal vez es gordito, obeso, le toca más de 300, sale 400, sale 500 de isoniazida, no puedo darle esos 500. ¿Por qué? Porque la dosis máxima aquí bien claro me dice que es 300. El organismo no tolera más. Entonces no tengo que pasarme de ese 300 y le daré pues la dosis máxima que es 300 a pesar de que le toque más. Y esa era la pregunta del examen, ¿no? Paciente de 75 kilogramos de peso según según dosificar el tratamiento antituberculoso según kilogramo peso. A ver, 75 por 5 te daba 375 miligramos de isoniazida en ese paciente. Sin embargo, la dosis máxima es 300. Entonces yo le daré pues 300 miligramos como dosis máxima. No puedo pasarme. Lo mismo ocurre en la rifampicina. La rifampicina tenemos una dosis de kilogramo peso de 10 miligramos por kilogramo peso. Y tenemos una dosis máxima de 600 miligramos. No me puedo pasar de ese 600.
paciente de 75 kilogramos por 10, 750 sale. Se está pasando de 600. No puedo darle yo esos 750. Entonces le daré pues dosis máxima que es 600, al tope. Luego del etambutol es 1200, la dosis máxima. Y la dosis kilogramo peso es de 15 miligramos por kilogramo peso. ¿No? Entonces, 75 por 15 sale 1125. No se está pasando del 1200, entonces puedo darle la dosis que le corresponde. En la piracinamida tenemos una dosis máxima de 2000 miligramos y la dosis por kilogramo peso es de 25 miligramos por kilogramo peso. Sale 1875. No se está pasando de los 2000, por lo tanto, pues le podré dar la dosis que le corresponde. Esa era la pregunta de examen que muchos se han equivocado, muchos han puesto dosis exactas sin tomar en cuenta estas dosis máximas. Y en la pregunta, clarito decía, tomando en cuenta la dosis máxima de los fármacos antituberculosos, ¿no? Es así como tenemos que dar. Entonces, si es que no sabemos estas dosis máxima y nos pasamos al momento de dosificar al paciente, tal vez es un paciente con sobrepeso u obesidad, entonces podemos estar generando toxicidad en el paciente y podemos generar reacciones adversas a los fármacos antituberculosos, ¿no? Entonces, ¿cómo se define estas reacciones adversas al fármacos antituberculosos? Que según su abreviatura es RAFA, reacción adversa a fármacos antituberculosos, ¿no? Es todo evento adverso e inesperado o no deseado que se presenta tras la administración de los medicamentos antituberculosos a dosis y vías usualmente empleadas en el curso del tratamiento. ¿Cuáles son esos factores de riesgo para generar estas reacciones adversas? Uno es la desnutrición. Pacientes con muy bajo peso pueden generar toxicidad a los medicamentos antituberculosos y es un factor de riesgo para la aparición de estas reacciones adversas. El alcoholismo también, porque el alcohol interfiere en la acción de los medicamentos antituberculosos y puede generar reacciones adversas, más que todo, ¿por qué? Porque el alcohol se metaboliza a nivel del hígado y pues los fármacos antituberculosos también y podemos producir algún tipo de reacción adversa a nivel hepático. Las hepatopatías ya diagnosticadas, ya sea por antecedentes de enolismo o cualquier otro tipo de hepatitis que el paciente haya tenido en algún momento de su vida, ya es un factor de riesgo a que me pueda generar un tipo de reacción adversa, más que todo hepático. Antecedentes personales o familiares de RAFA, pacientes con VIH, pacientes que reciben otros medicamentos, pacientes con tuberculosis diseminada, es decir, con tuberculosis miliar, hematógena, nefropatías, atopia quiere decir alergias, hipersensibilidad en el paciente, antecedentes de alergia a algún medicamento, a alimentos. Estos pacientes son sensibles a hacer alergia a cualquier fármaco y pueden hacernos reacción alérgica a los fármacos antituberculosos. Diabetes mellitus tipo 2, en el embarazo, puerperio, cuando se hace un tratamiento irregular, parasitosis, síndrome de mala absorción, cardiopatías y colagenopatías. Entonces, todas estas cosas son factores de riesgo para identificar o para que un paciente pueda desarrollar reacción adversa a los fármacos antituberculosos. Y para ello, nosotros, al momento de detectar un paciente con tuberculosis, ya al momento en el que nos ha salido ya la baciloscopia positiva, tenemos ya confirmación de bacteriológica de la enfermedad tuberculosa, pues tenemos que hacer una exhaustiva historia clínica en donde tenemos que hacer énfasis en todos estos antecedentes, ¿no? Tratar de detectar algunos de estos factores de riesgo que hagan que mi paciente pueda desarrollar alguna reacción adversa a los fármacos antituberculosos y así también poder educarle, es decir, informarle al paciente de estos riesgos y también estar más alertas, ¿no? Con los síntomas que mi paciente pueda estar presentando al momento de sus controles. Es importante que nosotros sepamos estas reacciones adversas, sepamos cómo se manifiestan. ¿Por qué? Porque en cada control tenemos que ir y tratando de identificar estas reacciones. Por eso es que en el anterior
En la anterior clase habíamos dicho que el seguimiento de un paciente con tuberculosis se hace primero cada 15 días, más que todo para identificar estas reacciones adversas. Y es importante que nosotros sepamos para poderle informar, ¿no? Al momento de iniciar tratamiento es importante que nosotros le expliquemos al paciente cuáles podrían ser estas reacciones adversas para que el mismo paciente se dé cuenta y no se descuide e inmediatamente acuda a nuestro centro hospitalario para que podamos hacerle la revisión respectiva, ¿no? Entonces, a veces los pacientes no se les informa bien y tienen algún tipo de reacción adversa y piensa que se les va a pasar, se les va a pasar y se van descuidando hasta que empeoran. Y al final dejan o abandonan el tratamiento antituberculoso, ¿no? Entonces, tenemos que evitar que pase eso. Nosotros como personal de salud tenemos la obligación de hacer que el paciente cumpla este tratamiento antituberculoso y hacer que tolere. Si tiene alguna reacción adversa, tenemos que tratarla de resolver lo más antes posible para que continuemos el tratamiento antituberculoso de manera normal. Entonces, para ello es importante la consejería y la educación al paciente, ¿no? Informar acerca de estas reacciones para que el mismo paciente identifique y pueda acudir inmediatamente a nuestro centro hospitalario. La medicación siempre tiene que ser bajo observación directa porque si les damos a veces tabletas para su casa, a veces los pacientes lo mezclan, toman doble de alguna cosa, entonces podemos estar originando algún tipo de toxicidad, ¿no? El personal de salud y como la medicación es bajo observación directa desde el paciente, cada día va al centro de salud a que le den el tratamiento del día y tiene que tomar en la vista del personal de salud, ¿no? Que está administrándole. El rato tiene que tomar. Y como va a ir todos los días, pues todos los días habrá que preguntarle al paciente si no está teniendo ninguna molestia, ninguna alteración, ningún síntoma, nada que le esté molestando. Y de esta manera podemos detectar RAFAs más oportunamente. El personal de salud debe notificar de forma oportuna la presencia de RAFA, es decir, si es que nosotros localizamos o identificamos algún tipo de reacción adversa, tenemos que notificar inmediatamente al programa departamental de tuberculosis que se encuentra en CEDIS. ¿No? Habíamos dicho que la tuberculosis no es en todos los países es un manejo programático, es decir, todos los países tienen un programa en donde se maneja y se otorga los fármacos antituberculosos de manera gratuita. Entonces, todos tenemos que informar a ese programa. Y en nuestro país hay un programa nacional y cada departamento tiene su sede departamental. Debemos identificar los factores de riesgo que anteriormente estábamos mencionando antes de iniciar el tratamiento, ¿no? Tratar de hacer una buena historia clínica para identificar todas estas enfermedades o antecedentes o hábitos que tenga el paciente, como por ejemplo el consumo de alcohol. Debemos ajustar la dosis de los fármacos siempre al inicio y durante el tratamiento según el kilo peso del paciente. Para ello es necesario que vayamos siempre en cada control haciéndole el peso respectivo al paciente, ¿no? En caso de identificado algún factor de riesgo, pues el control, o sea, digamos que el paciente ha tenido algún tipo de hepatitis anteriormente o tiene reacciones alérgicas a veces a algún fármaco o o algún alimento, entonces este paciente es genéticamente sensible a hacer algún tipo de reacción alérgica también a los fármacos antituberculosos, entonces el control debe ser un tanto más estrecho, no más semanal, tenemos que ir siempre ajustando la dosis, tenemos que tener un poco más de cuidado con estos pacientes. Aquí tenemos algunos tipos de RAFAs que pueden producir estos medicamentos. La isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida, es decir, los 4 fármacos antituberculosos de primera línea, pueden producir gastritis medicamentosa, que es el primer síntoma. Es la reacción adversa más frecuente, ¿no? La gastritis medicamentosa. Y se caracteriza por tener dolor de tipo urente en epigastrio, con pirosis, sensación de ardor retroesternal, eso es la pirosis, estado nauseoso, muchas veces llegan a tener vómitos gastroalimenticios. Entonces, esta es una reacción adversa de tipo gástrico que nos puede ocasionar cualquiera de los 4 medicamentos.
Luego está la hiperuricemia con dolores articulares, que es causado por la piracinamida. Es una reacción causada por la piracinamida. La isoniazida solita puede causar neuritis periférica. Entonces, estos son un tanto menos graves, ¿no? La gastritis puede llegar a ser grave porque nos puede llegar a intolerar completamente el tratamiento de la tuberculosis, incluso llegando a vomitar el tratamiento, ¿no? Lo que no sirve para nada, porque es como si no estaría realizando el tratamiento. Entonces, tenemos que identificar de manera oportuna y tratar de remitir estos síntomas mediante otros fármacos, como protectores gástricos, que ya vamos a ir hablando más adelante. Hay otros síntomas más leves, como los dolores articulares y la neuritis periférica, causada por la isoniazida. Muchas veces el paciente llega y dice, desde que he empezado a hacer el tratamiento, siento que me duele todo, tengo un dolor que va de un lado a otro lado, eso es un dolor migratorio, ¿no? Le duelen los pies, le duelen los brazos, tiene punzadas o dolor pungitivo en el tórax, entonces son dolores migratorios. Esa es la neuritis periférica. Y también puede haber sensación de parestesias en miembros inferiores. Y bueno, eso igual es una reacción adversa, pero es leve. Podemos controlarlo con algunos fármacos, que más adelante vamos a ir viendo. La streptomicina, bueno, la streptomicina ya no se usa, pero porque tiene muchos efectos adversos, ¿no? Entonces, sin embargo, en tratamiento de segunda línea, como última alternativa lo podemos usar, pero generalmente no se usa. El síndrome vestibular es uno de esas reacciones adversas, mareos y sensación de pérdida del equilibrio. El etambutol causa nefrotoxicidad, la streptomicina autotoxicidad, pero como no usamos, eso no interesa mucho. El etambutol es nefrotóxico, así que tenemos que tener cuidado en pacientes que tienen alteraciones renales como insuficiencia renal crónica o algún tipo de nefropatía diabética. Neuritis retrovulvar, también causado por el etambutol con afectación de la visión de los colores. Los cuatro medicamentos nos pueden dar hipersensibilidad, es decir, reacciones alérgicas con la aparición de lesiones dérmicas localizadas, prurito, que incluso pueden llegar a ser generalizadas, ya un tanto más complicadas. Estos de las reacciones alérgicas van desde un grado leve, es decir, en zonas localizadas, que pueden remitir muchas veces con fármacos, con antihistamínicos o antialérgicos. Sin embargo, también pueden complicarse, incluso comprometer la vida del paciente, llegando a ser ya una reacción de hipersensibilidad más generalizada, con compromiso del estado general, fiebre, deshidratación, que puede llegar a estos grandes síndromes que ya son más severos, que es el síndrome de Steven Johnson, síndrome de Lyme o Lyle, la necrólisis epidémica tóxica, que ya son estados de reacción alérgica dérmica muy severos, ¿no? Que causa incluso la muerte del paciente, porque causa infección en las lesiones, causa descamación, causa úlceras, entonces que se generaliza en todo el cuerpo, ¿no? Y entonces pacientes generalmente fallecen por un estado séptico, por la infección de las lesiones o shock anafiláctico, ¿no? Por la reacción de hipersensibilidad, que puede estar ocasionado por cualquiera de estos cuatro fármacos. Por otro lado, los que más causan hepatitis medicamentosa son la piracinamida, la isoniazida y la rifampicina. Y la hepatitis medicamentosa, claramente en la consulta se lo puede identificar por las escleras, ¿no? Siempre tenemos que fijarnos en los pacientes, aparte de preguntarles si no tiene algún tipo de escozor en el cuerpo, en algún lugar, o que le haya salido alguna lesión cutánea, que tenemos que preguntar si está bien, no tiene molestias a nivel gástrico, si no tiene dolor urente, náuseas, vómitos. Aparte de eso, tenemos que siempre fijarnos las escleras, porque ahí es donde se manifiesta más claramente la ictericia, que es un dato de hepatitis medicamentosa, ¿no? Entonces, en este caso habrá que pedirle laboratorios para verificar los valores del perfil hepático. Y la hepatitis medicamentosa igual se manifiesta con náuseas, vómitos de tipo biliosos, fiebre, ictericia, coluria, dolor abdominal en hipocondrio derecho, en la región del hígado.
Y finalmente la rifampicina, que puede producir alteraciones hemáticas, como la púrpura trombocitopénica, que se ve muy rara vez, pero puede producir petequias, hematomas que aparecen de forma espontánea, incluso algunos sangrados como la gingivorragia, epistaxis, puede producir. No es muy frecuente, pero la rifampicina puede producir. Entonces, las reacciones adversas se clasifican en tres grupos según a dónde sea, de qué perspectiva lo veamos, ¿no? Según el mecanismo desencadenante, puede ser por toxicidad, como por ejemplo las hepatopatías o la hepatitis medicamentosa, ¿no? Por toxicidad o lesiones nefrológicas también por toxicidad, intolerancia, es decir, como la gastritis medicamentosa que produce intolerancia al tratamiento, y la hipersensibilidad, que es por las reacciones alérgicas. Según el órgano afectado, puede ser dérmico, gástrico, una rafa hepático, rafa renal, puede ser rafa sanguíneo, como en el caso de la rifampicina, ¿no? Que produce trombocitopenia o púrpura trombocitopénica. Y según la severidad, pues puede ser desde un estado leve, ya sea gástrico, hepático o de hipersensibilidad, puede ser un estado leve que pueda remitir con algunos fármacos, no compromete el estado general y el manejo suele ser en primer nivel, en un centro de salud de primer nivel. Puede ya ser moderada cuando ya empieza a comprometer el estado general del paciente y el manejo tiene que hacerlo un segundo nivel. Y cuando ya es grave y tiene un compromiso ya general, el paciente debe ser manejado de forma multidisciplinaria en el tercer nivel, es decir, con varias especialidades, ¿no? De acuerdo al tipo de RAFA que esté presentando. Por ejemplo, si es RAFA hepático, pues tendremos que tener también la valoración del gastroenterólogo, ¿no? Para el manejo de los valores hepáticos. Lo que tenemos que hacer al momento de identificar la reacción adversa es notificar en el instrumento de notificación. Tenemos una tarjeta amarilla que es donde se registran los datos del paciente, se registra la dosis exacta del tratamiento que está recibiendo, la dosis, cuántos días ha recibido y al qué día de tratamiento ha presentado esta reacción adversa, ¿no? Esa es la forma de notificar, eso tiene que ir registrado hasta sedes y tenemos que quedarnos nosotros en nuestro centro de salud también con esa copia. Tenemos que verificar la dosis de los medicamentos si se le ha estado dando de forma adecuada según su peso al paciente y tenemos que modificar en caso sea necesario. Tenemos que valorar y observar diariamente al paciente hasta que remitan sus síntomas de RAFA y en caso de no remitir y agravarse, pues debemos suspender el tratamiento y transferir o referir inmediatamente a un centro de salud de nivel superior, ya sea segundo nivel o tercer nivel. Bueno, esto de la tuberculosis se maneja desde centros de salud muy pequeñitos hasta los hospitales de tercer nivel, como en el Hospital Bracamonte, que es un hospital de referencia de tercer nivel. ¿No? Entonces, hay centros de salud pequeñitos que son llaman los centros de salud comunitarios o familiares que se encuentran generalmente en las comunidades, en donde muchas veces ni siquiera hay médicos, solamente hay alguna enfermera que está a cargo de ese centro de salud. Y pues en esos centros de salud también hay tienen limitantes, ¿no? En cuanto a medicamentos, en cuanto a estudios laboratoriales y demás, entonces no se lo puede manejar al paciente de manera adecuada. Entonces, si es que en algún momento alguien de ustedes va a trabajar a esos centros de salud, si es que, entonces ese es el manejo que se debe hacer. Ustedes van a salir de aquí de medicina como médicos generales, ¿no? Ya muchos de ustedes harán especialidad, pero algunos de ustedes van a llegar a trabajar en centros de primer nivel, centros comunitarios, quién sabe, centros de segundo nivel y tal vez incluso de tercer nivel. Entonces, estas clases son para prepararles a ustedes para el momento en el que lleguen a trabajar en cualquiera de estos centros hospitalarios. Entonces, ¿qué se hace en un manejo comunitario? Es decir, en un centro de salud pequeñito que está en una comunidad. Y esto también les puede servir para cuando hagan internado, porque tengan en cuenta que hay un rote en el internado que es área, ¿no? Es provincia. Entonces les van a mandar a diferentes lugares. Y ustedes tienen que saber este manejo para qué, para orientarles también, pues en su centro de salud, tal vez están con un médico eh,
con un médico y para ayudar también a tratar a estos pacientes y a tomar conductas, ¿no? Entonces tienen que saber el manejo en cada uno de estos niveles. Entonces, en un nivel comunitario, si yo tengo un paciente con rafa cutáneo, tendré pues los signos de escozor en la piel, mi paciente no va a tener fiebre. Estamos hablando de un estado leve, ¿no? Una rafa leve. Eh, Inmediatamente en un centro comunitario, como no voy a tener muchas cosas para tratar a este paciente, tengo que suspender el tratamiento e inmediatamente mandarle a mi paciente a un centro de segundo nivel, perdón, de primer nivel, a lo que corresponde, ¿no? Por graditas se sube. De un comunitario va a un primer nivel, del primer nivel va al segundo nivel y así. Entonces, me corresponderá transferir a un primer nivel, donde ya hay tal vez un poco más acceso a medicamentos y también tal vez en algunos estudios, ¿no? Si se corta, van a volver a ingresar al mismo enlace. No tenemos que dar ningún tipo de medicamento y tampoco dar mates, que es muy frecuente en las comunidades. Si tenemos una reacción adversa a nivel gástrico, es decir, una gastritis medicamentosa, el paciente va a tener dolor urente a nivel de epigastrio, va a tener la sensación de vinagrera o acidez, ¿no? Entonces, en caso de que esté teniendo esto mi paciente, tenemos que recomendar o tratar de cambiar la comida, que no coma o que no consuma comidas muy condimentadas, tampoco fritos, para tratar de aliviar estas molestias. En caso de persistir los síntomas, inmediatamente se debe transferir a un centro de primer nivel. Si además de estos síntomas el paciente presenta náuseas, vómitos, directamente se suspende el tratamiento y se refiere. ¿Quién me lo ha rayado mi pantalla? Ya. Entonces, estoy retrocediendo. Ya. ¿Cómo se ve en el primer nivel? Ya una vez que el paciente de un centro comunitario nos ha llegado al primer nivel, va a tener más o menos estas lesiones. Estas lesiones son características de un RAFA alérgico, de tipo alérgico, pero leves, ¿no? Son algunas lesiones abonosas que aparecen en distintas regiones del cuerpo, que son altamente pruriginosas y además tienen el signo del rash cutáneo, ¿no? Se le raspa la espalda con la punta del bolígrafo o con las uñas y deja marcas. Entonces, ese es el rash cutáneo. Este tipo de lesiones, pues se lo puede tratar en un primer nivel porque tenemos ya acceso a algunos medicamentos en el primer nivel. El paciente va a tener prurito localizado, también puede ser generalizado. Podemos suspender el tratamiento de 2 a 3 días hasta que remita sus síntomas. Y mientras pasa eso, tenemos que iniciarle medicamentos antialérgicos como la cetiricina de 5 a 10 miligramos por día vía oral. Si no tenemos cetiricina, loratadina también podemos usar de 10 miligramos al día en adultos y en niños 5 miligramos al día. Clorferinamida, que es lo que más tenemos en los centros de salud, de 4 miligramos cada 4 a 6 horas como máximo. Y no tenemos que sobrepasar los 24 miligramos al día en adultos. Y en los niños, pues de 6 a 12 años, 1 miligramo tenemos que usar cada 4 a 6 horas. De 2 a 5 años, 10 a 20 miligramos intramuscular o EB, dosis única. También podemos usar medicamentos tópicos, es decir, pomaditas que tengan difenhidramina o hidrocortisona, que mejoren los síntomas del paciente y el estado inflamatorio por el rascado, ¿no? Del prurito. Y en caso de no remitir, a pesar de que le demos todo esto y no remite, sigue o empeora, entonces tenemos que referir a un centro de salud de tercer nivel. Si hasta los 3 días no mejora, tenemos que referir al tercer nivel y en el tercer nivel pues haremos manejo ya más especializado junto con la especialidad correspondiente, que en este caso sería dermatología.
Si tenemos una rafa de tipo gástrico en el estómago, pues el paciente y nos llega al primer nivel, lo que vamos a hacer es iniciar un protector gástrico, el inhibidor de la bomba de protones, que es el omeprazol, 40 miligramos cada día vía oral. Podemos usarlo 20 miligramos cada 12 horas, que igual sería 40 miligramos al día, o podemos indicarle dosis única de 40 miligramos al día. Tenemos que iniciar también la dieta de protección gástrica, que tiene que ser fraccionada, y es decir, sin fritos, hay que evitar comer comidas condimentadas y el magaldrato, ¿no? Que es un antiácido, 10 ml cada 8 horas después de las comidas. Y en caso de no remitir estas molestias, mi paciente sigue con dolor abdominal, sigue con náuseas, incluso está vomitando, pues entonces tendré que referir a un centro de salud de segundo o tercer nivel. Ojo aquí, la ranitidina ya no se usa, está prohibido ya en Bolivia porque es cancerígeno. Entonces, todo tratamiento gástrico se hace con omeprazol. Eh, un RAFA grave. ¿Qué hacemos si mi paciente en un centro comunitario, es decir, en la comunidad ya está con un RAFA y aparece y aparentemente es grave? En la piel, las ronchas ya van a tener descamación, va a haber úlceras en la boca, aumento de tamaño de los labios, enrojecimiento, edema facial, cambio de coloración de la piel, ya va a estar roja, incluso morada. En ese caso, si tenemos algún paciente que ya no tenga estas lesioncitas simples de lesiones dérmicas, solo maculares, abonosas, y ya empieza a tener todas estas otras cosas, ya está catalogado dentro de una reacción adversa de tipo alérgico, pero grave, ¿ya? ¿No? Entonces, este tipo de RAFA en un centro comunitario no vamos a poder hacer nada. Se debe suspender el tratamiento inmediatamente y se debe referir al paciente a un centro de primer nivel. Incluso el primer nivel ya tiene que referir a un centro más especializado porque este paciente requiere sí o sí un manejo más multidisciplinario. No tenemos que darle ningún otro medicamento porque podemos empeorar el cuadro. En caso de que sea un RAFA hepático, como les iba diciendo, es muy importante siempre fijarse las escleras de los pacientes, ¿no? Para poder identificar de forma oportuna este tipo de RAFA, porque el RAFA hepático igual es peligroso, nos puede llevar incluso a la muerte del paciente, puede producir una insuficiencia hepática y listo. Entonces, muchas veces se presenta con náuseas, vómitos alimenticios, biliosos, ictericia, dolor abdominal y las orinas que son colúricas. En ese caso, tenemos que suspender el tratamiento y referir a un centro de salud de primer nivel, incluso para que lo refieran a un primer nivel, diré a un nivel superior, incluso tercer nivel, ¿no? En un RAFA gástrico, lo mismo. Tenemos una epigastralgia intensa, náuseas, vómitos, pirosis y al paciente se lo tiene que referir inmediatamente a un centro de mayor complejidad y suspender el tratamiento antituberculoso, ¿no? Y siempre recomendar la dieta blanca mientras se transfiere. En un primer nivel, tenemos que reconocer qué tipo de RAFA es, tenemos que suspender el tratamiento de forma inmediata, notificar en la tarjeta amarilla y referir de manera urgente al segundo o tercer nivel en caso de cualquier RAFA grave, ¿no? Y dejar siempre una copia de la tarjeta amarilla en nuestra historia clínica. Ahora, ¿cómo se manifiesta o cómo se maneja en un primer nivel estas RAFAs graves? En la piel, ya habíamos dicho donde hay complicación incluso de las mucosas, enrojecimiento de la cara, aumento de volumen o edema en los labios. Tenemos ya más estas lesiones. Como estamos viendo aquí, las lesiones ya no remiten incluso a antialérgicos o ante la clorferinamida, cetiricina que podamos darle al paciente. Son más diseminados, son más pruriginosas estas lesiones y tienden a la descamación, como estamos viendo aquí, tienden a descamarse. Incluso puede haber fiebre, prurito, eritema generalizado. La erupción puede ser ya maculopapular, es decir, palpable, ya no es tanto macular. Eh, Puede estarse descamando, lesiones descamativas. Puede haber alteración en los signos vitales, datos de deshidratación por la fiebre y el estado inflamatorio del paciente, úlceras periorales, úlceras en las mucosas oral, genital, nasal, conjuntivitis,
En este caso tenemos que instaurar inmediatamente un soporte de hemodinámico, ¿no? Una vía venosa periférica, tratar de hidratar al paciente y mandarlo inmediatamente a un centro de mayor complejidad. Podemos administrar antialérgicos como la clorferinamida y corticoides como la dexametasona o la hidrocortisona. Ranitidina aquí sigue, pero no, desde este año se ha descontinuado completamente la ranitidina. Y referir a un centro de mayor complejidad inmediatamente. En estos casos de reacciones adversas de tipo alérgico, está contraindicado usar antipiréticos. Es decir, mi paciente tiene reacción alérgica, tiene fiebre, no le tengo que dar metamizol, no le tengo que dar paracetamol. ¿Por qué? Porque todos los AINES tienen tendencia a empeorar estas reacciones alérgicas. Entonces, es mejor transferirlo a un centro de mayor complejidad y para la fiebre únicamente usar antiinflamatorios como los corticoides, ya sea hidrocortisona o dexametasona, que a la vez ayudan en el estado inflamatorio. Ya, bueno, continuamos. Entonces, habíamos quedado en que en este caso tenemos que ya referir al paciente eh, a un centro de mayor complejidad. Ay, sí, vuelvo a recalcar, no hay que dar AINES, ¿no? Ni paracetamol ni metamizol, está con fiebre y lo mejor siempre es tratar únicamente con corticoides porque los AINES pueden empeorar el estado inflamatorio y la alergia del paciente, la reacción de hipersensibilidad que tiene. En caso de que estemos con una rafa de tipo gástrico y el paciente con dolor abdominal, náuseas, vómitos, tenemos que suspender el tratamiento porque en vano le vamos a seguir dando, vamos a empeorar su estómago y aparte no les va a vomitar, entonces no sirve de nada. Tenemos que suspender el tratamiento antituberculoso 2 a 3 días hasta su remisión de síntomas y luego referir al segundo o tercer nivel en caso de que continúe estos síntomas. Podemos ayudarle con dieta gastroprotectora, realizar estudios de patograma si es que tenemos en nuestro hospital, si no, referir directamente, porque estas náuseas y vómitos también pueden ser indicativo de algún tipo de patología gástrica, diré hepática, ¿no? De insuficiencia hepática, no siempre gástrica. Entonces, por eso es necesario pedirle nomás el hepatograma. Y tenemos que iniciar tratamiento de protección gástrica como el omeprazol, que hemos dicho ya, la dosis de 40 miligramos al día o 20 miligramos cada 12 horas. Iniciar medicamentos antieméticos como la domperidona, la metoclopramida, y el magaldrato, ¿no? Que es un antiácido que tendría que mejorar el estado del paciente. Si no mejora, tenemos que referirle inmediatamente a un centro de mayor complejidad para que luego ya se reinicie el tratamiento antituberculoso. En caso de que estemos frente a una hepatopatía medicamentosa, el paciente va a estar histérico, siempre tenemos que fijarnos las escleras, como les vuelvo a repetir, y luego ya si es más grave la hepatopatía, pues vamos a encontrarnos con este tipo de pacientes, ¿no? Donde hay una ictericia generalizada altamente visible. Va a haber dolor abdominal de mayor intensidad, náuseas, vómitos, gastrobiliosos, fiebre, hiporexia, astenia, hepatomegalia, intolerancia gástrica, ictericia, coluria. Inmediatamente tenemos que instaurar una vía periférica para hidratar al paciente, iniciar estos medicamentos que son gastroprotectores, magaldrato, el omeprazol, la metoclopramida, no ranitidina, y referir a un centro de mayor complejidad. En caso de que tengamos algunos ya en manejo de tercer nivel, donde ya no se ha llegado en el hospital, pacientes con alteraciones cutáneas que son tanto, a veces lo minimizamos porque las reacciones alérgicas a veces suelen ser leves, pero como les iba adelantando,
Estas reacciones alérgicas pueden llegar a comprometer la vida del paciente, produciendo estos grandes síndromes que son el síndrome de Steven-Johnson, el síndrome de Lyell, el eritema polimorfo mayor, menor, la necrólisis epidérmica y la dermatitis exfoliativa, ¿no? Entonces, en este caso, pues el paciente va a tener fiebre, prurito intenso, eritema generalizado, erupción maculopapular generalizada, erosión cutánea por rascado, lo que va a ocasionar muchas veces a procesos infecciosos secundarios, signos de sobreinfección, úlceras periorales, genitales, nasal, conjuntival. Lo que tenemos que hacer en el tercer nivel es inmediatamente iniciar un soporte vital hemodinámico. Podemos ponerle incluso catéter venoso central para tener una vía más gruesa y más accesible para poder hidratarle al paciente, oxigenoterapia, nutrición. Y tenemos que pedirle todos los estudios laboratoriales correspondientes para poder identificar otras alteraciones, ¿no? Porque estos pacientes por deshidratación pueden llegar a ser insuficiencia renal, pueden entrar a un estado de sepsis, ya sea a un estado de shock séptico por la infección de estas lesiones o un estado de shock anafiláctico, ¿no? Por la reacción alérgica del paciente. Entonces necesitamos varios estudios laboratoriales como hepatograma, función renal, examen de ver las plaquetas, porque este tipo de reacciones puede producir trombocitopenia. Tenemos que administrar nomás corticoides, antihistamínicos, protectores gástricos y en este caso volvemos a recalcar que no se usa antipiréticos. Y lo mejor siempre es en un tercer nivel manejo multidisciplinario, es decir, si bien yo que suelo hacer tratamiento antituberculoso, me llega un paciente con esta reacción alérgica, pues tengo que nomás solicitar apoyo de la especialidad de dermatología, que obviamente sabe más a profundidad todas estas lesiones y la forma de manejo también. Ah, ya. En caso de que haya una hepatitis medicamentosa o falla hepática que puede ocasionar la muerte del paciente, o una púrpura trombocitopénica, que igual es relativamente grave, causada por la isoniazida o granulocitopenia. Puede haber dolor en hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, ictericia, coluria, prurito, fiebre, signos de falla hepática. Y la falla hepática vamos a valorar mediante las bilirrubinas, las transaminasas. Cuando ya es indicativo de falla hepática, pues va a estar elevado más de 5 veces el valor normal, tanto la TGO como la TGP. La fosfatasa alcalina puede estar elevado hasta más de 3 veces su valor normal. Y los trastornos de coagulación y también trastornos del sensorio. El paciente va a estar con alteraciones de la conciencia, somnoliento. ¿Cómo se hace en las medidas de soporte? Tenemos que instaurar sí o sí una medida de soporte hemodinámico, catéteres, oxigenoterapia, nutrición, solicitar estudios de laboratorio, todo en un tercer nivel. Podemos darle algunos medicamentos como la lactulosa para eliminar las bilirrubinas, es decir, mediante el intestino, para tratar la hiperbilirrubinemia, manitol, metronidazol en caso de que el paciente esté con sospecha de infección a nivel abdominal, vitamina K por la trombocitopenia que produce la hepatitis y a veces incluso hay necesidad de manejo en UTI. Y en el tercer nivel, pues siempre tenemos que pedir apoyo de las especialidades para que esto sea un manejo más multidisciplinario. Tenemos que pedir apoyo en este caso de gastroenterología y hematología, ¿no? Por las alteraciones de la coagulación que pueda haber. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de las reacciones adversas, más que todo las dérmicas, en donde podemos ver el síndrome de Steven-Johnson, que aparece como un eritema a nivel generalizado, con úlceras a nivel de la boca, así se ve tanto en tórax anterior, posterior, que luego incluso llegan a descamarse, como en este caso, ¿no? Y esta descamación, pues en todas las lesiones va a producir lesiones o focos de infección, lo que va a complicar aún más al paciente. El síndrome de Lyme es algo parecido, sin embargo es más agresivo, presenta un eritema más generalizado y las descamaciones también son más generalizadas y ya más profundas.
Y también podemos tener este otro tipo de reacción que es complicación tanto del síndrome de Steven Johnson como el de Lyell con necrosis epidérmica tóxica, ¿no? Todo el cuerpo se va a empezar a descamar y ahí el paciente empieza a tener fiebre, empieza a tener... Me esperan un ratito, por favor, por favor, por favor, por favor. Bueno, entonces, eso en cuanto a los ejemplos de las reacciones adversas a foco cutáneo. ¿Cuáles son los criterios para pasar al paciente o para pedir una valoración por terapia intensiva? El paciente con inestabilidad hemodinámica, es decir, hipotensión, necesidad de vasoactivos, ya es indicación de terapia intensiva, tal vez desatura, insuficiencia respiratoria severa, falla multiorgánica, cuando ya encontremos falla hepática, falla renal, trastornos de la coagulación, entonces ya quiere decir que hay una falla multiorgánica y deterioro del sensorio, ¿no? Ese paciente ya es criterio para UTI y está con alto riesgo de muerte. En cuanto a las otras reacciones adversas, que son ya un tanto más leves, como la neuritis periférica, que les estaba diciendo, el dolor migratorio, se puede tratar tranquilamente con vitamina B6, ¿no? Complejo B o vitamina B6, una tableta bioral cada día por 10 días y el dolor va a ir remitiendo. Incluso se puede alargar más tiempo hasta que remita esos dolores o esas molestias que tiene el paciente. En cuanto a la hiperuricemia que puede producir artralgias, pues podemos administrar AINES, diclofenaco, ibuprofeno y nada más. En cuanto a otras alteraciones un tanto más complicadas que no son muy frecuentes, está el síndrome vestibular y las alteraciones de la audición, ototoxicidad, que hemos dicho que más que todo es por la streptomicina que nos usamos ya en nuestro medio, entonces ya no se ve esta complicación. En cuanto a la nefrotoxicidad, puede estar ocasionado por el etambutol, puede haber signos de insuficiencia renal y se hace el manejo juntamente con nefrología de la insuficiencia renal. Tal vez incluso puede haber necesidad de disminuir la dosis a dosis renal de los fármacos antituberculosos, especialmente del etambutol. En la neuritis óptica retrovulvar, la alteración de la percepción de colores puede haber a cargo o que está ocasionado por el etambutol. Y eso se soluciona bajo valoración siempre del oftalmólogo. Em, bueno, cada paciente con reacción adversa de al tratamiento antituberculoso se comporta de manera diferente, tiene lesiones y alteraciones desde leves hasta graves. Entonces, el tratamiento antituberculoso muchas veces llega a suspenderse hasta varios días, ¿no? De 2 a 3 días es lo indicado, pero en situaciones leves. Y a veces es necesario suspender más tiempo cuando estamos ya en situaciones más complicadas, como insuficiencia hepática o síndrome de Steven Johnson o de Lyell, donde ya eso no va a remitir en 2 a 3 días, no tarda en remitir y hasta eso tenemos que retirar el tratamiento antituberculoso. Mientras más tiempo se retire el tratamiento, más tenemos riesgo de causar también resistencia, ¿no? Entonces, la literatura indica de que podemos retirar el tratamiento hasta un mes sin mucho riesgo de resistencia, pero según los estudios que se ha ido realizando, lo aconsejable es no pasar las 2 semanas de retiro de tratamiento. O sea, en esas 2 semanas tenemos que hacer todo para que remita nuestra reacción adversa y volver a introducir los fármacos antituberculosos. En caso de reacciones adversas, estos fármacos se van iniciando de forma gradual. Es decir, si yo he tenido una reacción adversa de tipo alérgico, es decir, dérmico, tengo que identificar a qué medicamento está haciendo alergia a mi paciente. Entonces, le inicio primero isoniazida, 2 días, luego rifampicina, otros 2 días y así, 2 días, 2 días. O sea, retiro isoniazida, inicio rifampicina, retiro rifampicina, inicio etambutol. Y así voy y esperando a cuál medicamento me hace reacción alérgica. Entonces, si digamos a la piracinamida me hace reacción alérgica el paciente otra vez, entonces ya tengo identificado el medicamento y tendré que retirar el medicamento y tal vez
sustituir con algún medicamento de segunda línea. Obviamente esto está a cargo del comité de tuberculosis que tiene cada departamento, en donde está conformado por varios neumólogos y también médicos de otras especialidades, en donde nos reunimos y analizamos este tipo de casos para ver con qué medicamento podemos sustituir, y obviamente tiene que ser un medicamento que tenga más o menos la misma eficacia, ¿no? Como por ejemplo la levofloxacina o la moxifloxacina. En estos casos. Lo mismo sucede en reacciones adversas de tipo hepático, que generalmente está producido por la rifampicina, por la piracinamida. Podemos sustituir la piracinamida por levofloxacina o por algún otro fármaco de segunda línea, pero obviamente bajo consenso del comité de tuberculosis. Se debe iniciar así de forma gradual. En caso de reacciones adversas de tipo alérgico, se debe ir iniciando acompañado de corticoides, siempre y antihistamínicos, ¿no? Y tenemos que tratar siempre de recuperar la mayor cantidad de fármacos, es decir, hacer que tolere la mayor cantidad de fármacos para que un hito no más podamos sustituir y no muchos. Si no, ya es cambiar el tratamiento directamente a segunda línea. Si es que nos quedamos o lo retiramos el medicamento principal, que es la rifampicina, pues no tiene caso continuar con el resto, ¿no? Y directamente muchas veces se pasa a segunda línea por reacciones adversas. Los pacientes con reacciones adversas o que han tenido algún tipo de reacción adversa tienen que ser más estrictamente controlados, ¿no? Ya no tienen que ser vigilados todos los días al momento de recibir su tratamiento antituberculoso para identificar si es que vuelve a hacer algún tipo de reacción alérgica otra vez. Y tenemos que hacer siempre el control con el especialista respectivo cada 2 meses, y el control radiológico y bacteriológico como se debe, ¿no? Como está ya en la primera clase que hemos visto cómo se hace el seguimiento de un paciente al cual a cuánto tiempo se pide el control de baciloscopía a partir del segundo mes, cada mes, y a partir del cuarto mes ya se pide el cultivo de micobacterias. Y en caso de tratamiento modificado, es decir, si es que hemos sustituido algún fármaco, igual tenemos que hacer control de las reacciones adversas de ese fármaco. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo sustituir los medicamentos antituberculosos. Obviamente que cuando cambiamos alguno de los medicamentos, el tiempo del tratamiento puede variar, porque no todos los medicamentos tienen la misma eficacia que los medicamentos de primera línea. Entonces, si tenemos una reacción a la isoniazida podemos sustituir esta isoniazida con alguna fluoroquinolona, ya sea la levofloxacina o la moxifloxacina. Y el tratamiento va a ser la fase intensiva, 2 meses de rifampicina, piracinamida, etambutol y alguna fluoroquinolona. Y el segundo, la fase de continuación tendrá que ser 7 meses, ya no 4 meses, sino 7 meses de isoniazida, perdón, de rifampicina y de etambutol. En caso de que haya Rafa a isoniazida de tambutol, pues tenemos 2 meses podemos poner streptomicina, bajo riesgo, rifampicina, piracinamida y alguna fluoroquinolona, y 10 meses de rifampicina más alguna fluoroquinolona, ¿no? Entonces, así es como se va modificando el tratamiento y se va alargando también, lamentablemente, en nuestros pacientes que han hecho algún tipo o han presentado algún tipo de Rafa. Y eso sería todo el tema. Yo creo que la siguiente clase vamos a avanzar tuberculosis drogo-resistente. Así que, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? De todas estas, doctora, mencionó que la gastritis medicamentosa era la más común, pero después, ¿cuáles serían las otras más comunes? Las tres que hemos avanzado. Las tres hemos avanzado comunes. Las más comunes son la gastritis. Dentro de las más comunes está la gastritis, la más común. Después está la hepatitis medicamentosa y la reacción alérgica. Esas son las tres rafas más comunes. Después tenemos otras menos comunes que hemos dicho que son ya estas, por ejemplo, el síndrome vestibular, la nefrotoxicidad, la hiperuricemia, luego está la neuritis periférica.
Esas son ya las menos frecuentes, pero las más frecuentes son la gastritis medicamentosa, la hepatopatía medicamentosa y las alergias, ¿no? Las reacciones alérgicas. Esas son las tres rafas más frecuentes. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos en la siguiente clase. A su presidente le mandé ahora la lista de los que han cancelado de la jornada que hemos hecho del curso de neumología. Hasta esta noche tengo que presentar las listas oficiales y tengo que hacer rendición de cuentas. Entonces, por eso le había dicho que ya había pasado un QR para los que faltan cancelar, porque ya, no, pues tengo que pagar yo también. Entonces, para que se empiecen a hacer nomás ya los certificados. Eh, Hasta esta noche voy a esperar su transferencia y si no, yo creo que les voy a borrar, ¿no? Si no, creo que ya participen los que ya no van o los que se han hecho anotar y no han cancelado, para que les saque y no hagamos certificados también en vano. Y aparte también van a cobrar el más. ¿Listo? Está bien, doctora. Listo. Entonces, hasta la siguiente clase. Vamos a ver si pasamos virtual o presencial, dependiendo de cómo está la situación. Está bien, doctor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.